El Dios que hace maravillas. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Dios se hace presente en la historia y hace maravillas. Aunque es maravilloso, puede ser un obstáculo para muchos. Hay gente que quiere seguir las enseñanzas de Jesús, pero no creen en Dios ni en los milagros. Quieren ver a Jesús como un simple maestro. Lo quieren poner a la misma altura de Buda, Mahoma, Confucio, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Platón, Aristóteles, Sócrates. Ha habido grandes maestros en la historia. Dicen que Jesús es otro, ¿no? Pero el problema es que las declaraciones de Jesús y lo que hizo Jesús es de otro nivel. Es de nivel divino, de nivel Dios. Porque Él es Dios. Jesús es Dios hecho carne y es respaldado por sus hechos, por su carácter, por sus milagros, que son constantes con las maravillas que Dios hace. Y hemos estado hablando en Génesis y en Éxodo, en la historia Dios se revela a la gente. Vimos que Dios se eleva por encima de cualquier Dios, otro Dios con D minúscula. El domingo pasado hablábamos de las plagas de Egipto, cómo Dios desafió a todos los dioses egipcios y no pudieron enfrentarle. Los sacerdotes no le pudieron seguir el paso. Los sacerdotes de los dioses egipcios sí pudieron imitar 1, 2, 3 veces, imitar, pero hasta ahí llegó. Después de la tercera plaga, ninguno pudo hacer las maravillas que Dios hizo. Hubo un gran despliegue de poder para el pueblo de Moisés. ¿Quién era el pueblo de Moisés? Los hebreos. ¿Por qué se llamaban hebreos? Pues ¿por qué no? Los hebreos vienen de Eber, un descendiente de los hijos de Noé. Y Abraham se conocía como Abraham el hebreo. Entonces, ese pueblo hebreo que son el pueblo de Abraham, Isaac, Jacob, que Jacob se le cambió el nombre a Israel, son los israelitas, son los descendientes de Abraham. Dios hizo grandes maravillas para liberar a su pueblo de la esclavitud que tenían en Egipto. ¿Qué maravillas hizo? ¿Se acuerda de 1, 2, 3 de las plagas? Gran poder. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Convirtió el agua en sangre. El río Nilo, la fuente de vida de Egipto, hecha sangre. Y luego vinieron las ranas, mosquitos, piojos, muerte del ganado, úlceras en la piel, langostas, granizo que acabaron con los cultivos. Y luego la novena fue una muy directa a uno de sus dioses más poderosos. El dios más poderoso de Egipto era Ra, el dios del sol. Y Dios trajo oscuridad. ¿Y dónde estaba Ra? Pues no había razón, ¿verdad? Entonces no estaba ahí, pero la décima plaga, la décima demostración del poder de Dios fue más allá. Es lo que conocemos como la Pascua. ¿Se acuerdan por qué era la Pascua? Porque Dios iba a pasar por ahí y pasó de largo. Si veía qué cosa, si veía en el marco de la puerta la sangre del cordero de 1 año, sin defecto, sin que le quebraran ningún hueso, es importante. Gracias a esa sangre, el ángel del Señor pasó y no mató a los primogénitos de los israelitas. Esa fue la Pascua, donde el Señor pasó por la tierra de Egipto. Y la cosa es que ahí no acabaron las cosas, no acaban las maravillas de Dios. Dios sigue haciendo maravillas. ¿Qué cree que pasó después de que dijo el faraón que ya lárguense de aquí? Dijo, váyanse de aquí. Y entonces pues se fueron, ¿no?
y les pidieron dinero. Oye, pues no tengo, dame. Y les dieron oro, plata, vestidos. Saquearon a Egipto los israelitas. ¿Y qué pasó después? ¿Qué dice la historia? Por eso le digo que vaya a Éxodo capítulo 14. Voy a empezar en el 5. Y voy a leer todo el capítulo 14. Así que tenga paciencia. Le voy a leer la Biblia, pero es bueno para usted. Y es bueno para mí. Es bueno para todos leer la palabra y conocerla bien. Y dice así: y cuando el rey de Egipto, el faraón, se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro, y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron, vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y entonces le reclamaron a Moisés: pobre de los líderes, ore por ellos. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. El pueblo hebreo estaba asustado y le reclamó a Moisés, pero Moisés le dice: no se agüiten, tranquilos, Dios va a mostrar su poder una vez más. No tengan miedo, hoy verán la salvación del Señor. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me clamas? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Dios hace las cosas siempre con un propósito. Siempre tiene un propósito. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otro a la izquierda. Vaya maravilla de Dios. Dios tiene poder sobre la naturaleza, sobre la creación, pero como les digo, sus milagros siempre son con un propósito. Sus maravillas son para darse a conocer. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de la nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de los carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar
para que las aguas se envuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su ida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otro a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado de Dios o del lado de los enemigos de Dios? Dios tiene poder. Imagínese que esta fuera la historia de independencia de su país. ¿Cómo celebran cada uno de la independencia de su país? Los mexicanos, yo soy mexicano, la celebramos en grande, ¿sí o no? Comida, celebración, recordamos a los grandes héroes que nos dieron patria. Se hace fiesta en todo el país. Imagínense la fiesta de los judíos con este tipo de cosas. ¿Usted cree que no eran orgullosos de su nación, los israelitas? ¿No estaría usted orgulloso de que Dios peleó por usted? Esa era la celebración en los días de Jesús cuando fue crucificado. Se estaba celebrando esta gran acción, la liberación del pueblo de Egipto. En esa celebración de las grandes maravillas de Dios que habían comenzado con Abraham, este pueblo, en esta fiesta de independencia en la Pascua, ¿sabe cuántos? Nosotros, bueno, por lo menos los mexicanos solo celebramos un día. Los judíos 7 días celebraban, hacían fiesta por 7 días. Y era una fiesta tan importante que venían los judíos de todos lados, todo el pueblo de Abraham venía de todos lados. Por eso Jerusalén estaba lleno de todos, celebrando. Imagínense, una gran celebración, recordar cómo Dios los había salvado. Y se hacía una conmemoración comiendo el cordero pascual. Ese mismo cordero que comieron en Egipto, lo comían todos los años para recordar el sacrificio de ese cordero, más bien la libertad que Dios les había dado. Y eso fue lo que Dios cambió el significado, Jesús cambió ese significado. ¿Se acuerdan de la última cena con los discípulos? ¿Qué fue lo que les dijo a los discípulos cuando estaban comiendo? Cuando nosotros celebramos la cena lo repetimos: este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Estaba él mismo diciendo: este cordero pascual soy yo. Y les da un pedazo. Y también dice, agarró la copa y dijo que esto es mi sangre. ¿Para qué? Derramada para salvación de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Era esa misma sangre que se ponía en los marcos de las puertas. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte pasara de largo. La Pascua, el Cordero Pascual. Y por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ofrece vida eterna. La muerte no reina sobre él. Por eso al tercer día resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Lo que quiero decir, mi punto con contarle la historia de estas grandes maravillas, es que esas maravillas son constantes en toda la Biblia. Dios hace grandes maravillas y luego cuando viene Jesús a la tierra, que es Jesús, que es Dios encarnado, sigue haciendo maravillas.
Hay pruebas de esas maravillas. Entonces, para los que están batallando para creer en los grandes milagros de Dios, yo creo que, bueno, ya no estamos en ese tiempo, pero en el tiempo modernista era hacer el método científico, ¿verdad? Yo voy a creer en algo que yo pueda comprobar. Bueno, hay muchas pruebas de la comprobación del poder de Dios. Uno de ellos usted puede investigar. No ha habido un descubrimiento arqueológico que diga que la Biblia está equivocada. Al contrario, los descubrimientos arqueológicos confirman lo que dice la Biblia. Los personajes ahí están, los nombres ahí están. Y ahora, estas maravillas que sigue haciendo Dios, y ahora con la resurrección, uno puede decir, este es un cuento de hadas. No es un cuento de hadas, es la realidad. La resurrección, todos los años repaso las pruebas de la resurrección. ¿Cuáles son las pruebas de la resurrección? Número 1, que Jesús murió. Porque muchos dicen, no, pues estaba fingiendo y luego ya salió de la tumba. ¿Usted cree que podría haber hecho eso Jesús? Algunos piensan que sí, que esto es un cuento. Pero Jesús murió realmente. ¿Cómo sabemos que murió? Y que no simplemente se desmayó o fingió. ¿Usted cree que los romanos no sabían de la muerte? Los soldados romanos que estaban dedicados a eso. Sus vidas dependían de ellos, porque si el que iba a ser castigado no estaba muerto, a mí me iba a tocar. Entonces yo me iba a asegurar que estaba muerto. ¿Y cómo sabemos en la Biblia que es la palabra de Dios comprobada? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerda qué le hicieron a Jesús? Nada, casi nada, ¿verdad? Primero lo latigaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, cargó la cruz y luego fue clavado en la cruz. Y al último, algo pasó. Le clavaron en el costado una lanza. En Juan 19, 31 a 37 dice que los judíos pidieron que se le quebraran las piernas a los crucificados para acelerar su muerte y poder quitar los cuerpos antes del sábado. ¿Por qué? Porque el sábado era del descanso. Entonces en el sábado de descanso uno quería honrar a Dios y no hacer nada, ni siquiera ir a sacar a los muertos que estaban ahí crucificados. Entonces por eso decían, no, de una vez, antes de que oscurezca, que se mueran para poderlos quitar. Entonces fueron y le quebraron las piernas a los dos malhechores con que fue crucificado el Señor Jesucristo. Pero lo que dice la palabra de Dios, cuando llegaron a Jesús, ¿qué pasó? Vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas, cumpliendo así la profecía de que debería ser un cordero que no se le había quebrado ningún hueso. Pero en cambio un soldado le clavó una lanza en el costado, posiblemente para confirmar, no vaya a ser, le clavó una lanza en el costado para ver que estaba realmente muerto, y de ahí salió agua y sangre. ¿Qué podríamos pensar que es, doctora? Agua y sangre que ya... Exacto. Gracias, doctora. O sea, esa agua y esa sangre significaba que ya estaba muerto, o por lo menos que ya le sacaron el líquido, o sea, vital, ¿no? ¿Sí? Ya estaba colapsado el cuerpo, entonces ya estaba definitivamente muerto. Entonces sí se murió, de que estaba muerto, pero ahora la otra prueba es que la tumba sigue vacía. De hecho, usted si va a Jerusalén, hay un lugar donde dicen, esta es la tumba de Dios, sigue vacía, no hay nada. Pero uno dice, bueno, unos que son muy listos dicen, no, pero pues es que se robaron el cuerpo de Jesús. De hecho, hasta sacaron una película de eso. Pero no vamos a descubrir el cuerpo de Jesús. El cuerpo no está. Y uno dice, no, pues es que se lo robaron. ¿Quién se lo robó? ¿Con los ratones? No, se lo robaron, unos pueden pensar los discípulos. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué se lo robarían los discípulos? Imagínense, los discípulos estaban más asustados que nadie, estaban escondidos y no esperaban, aunque Jesús les había dicho, al tercer día voy a resucitar, los espero allá.
estaban muertos de miedo porque pensaban que ¿qué? Que ya les iba a tocar a ellos. Entonces no estaban esperando que Jesús resucitara. Entonces, ¿por qué cambiarían eso? Imagínate, usted teniendo un muerto ahí y decir, no, Jesús resucitó, y luego esperar que lo mataran. ¿Usted haría eso? No tiene sentido. ¿Cómo vas a arriesgar tu vida por una mentira? Eso no fue lo que pasó. Bueno, dijeron, entonces, si no se lo robaron los discípulos, se lo robaron los judíos. Pero pues eso no les servía de nada. Sobre todo cuando empezaron los discípulos a predicar de la resurrección, ¿qué hubieran hecho los judíos? Aquí está muerto. Pero pues no estaba. Porque resucitó. La tumba sigue vacía. Y la otra prueba es que hay testigos oculares. Los mismos discípulos lo vieron. No fue una alucinación, no fue un fantasma, porque dijo, no soy fantasma, vamos a comer, vamos a echarnos un pescadito. Y comió con ellos. Y no solo eso, dice en la primera carta a los Corintios 15, que se le apareció hasta 500 personas al mismo tiempo. Entonces hay testigos oculares. Y lo más profundo es que Jesús está vivo hoy aquí. Amén. Y sigue transformando vidas. ¿Sabes por qué? Porque transformó la mía. Y ha transformado a muchos aquí. Dios sigue transformando vidas. Cambió la vida de los discípulos. Esos que estaban asustados empezaron a trastornar el mundo y hasta testificaban frente a reyes y todo, y dejaban a todo el mundo asombrado. Porque tenían a Cristo, porque habían visto algo que nunca más se vio, la resurrección del Señor Jesucristo. Además de las pruebas está la lógica. Si hay un Dios, si tú estás abierto a la posibilidad de que hay un Dios, entonces tienes que estar abierto a la posibilidad de que hay milagros, de que definitivamente hay milagros. El cristianismo no exige una fe ciega, porque uno puede ver las pruebas, pero sobre todo puede experimentar a Dios en su vida, en su corazón, cuando acepta a Cristo como su Señor. Jesús no es un simple maestro, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el Hijo de Dios, igual a Dios en poder, en posición, al Padre y al Espíritu Santo. Hizo milagros, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos, caminó sobre el mar, calmó tormentas, enseñó con autoridad. No fue un simple maestro, Él dijo que era el yo soy. Dios está por encima del orden establecido, porque Dios tiene poder para hacer intervenciones sobrenaturales, porque Él hizo los cielos y la tierra, tiene poder sobre de ellos. Si usted se cree muy científico, muy realista, tiene que abrirse a la posibilidad que arrojan las pruebas de la resurrección, las pruebas de los milagros de la Biblia y sobre todo las pruebas de la gente que hoy en día sigue viendo milagros de parte de Dios. ¿Amén? Amén. Yo he visto milagros de parte de Dios. Acabamos de celebrar uno el domingo pasado, la hermana, lista para morir. Estuvimos orando por ella, ya está en su casa. ¿Cuál hermana? La hermana Adelita, que oramos, de allá de Oaxaca, que se cayó y se pegó y estaba en coma. Oramos por ella y se levantó. Ahora, si usted dice, no, yo todavía no creo, yo le voy a recomendar un libro. Usted que lee mucho inglés, uno de mis maestros de seminario es un gran erudito de la Biblia, se llama el Dr. Craig Keener, y hizo un libro específico de milagros. Y usted no va a creer esto, bueno, espero que sí lo crea. Él documentó 1000 milagros alrededor de todo el mundo, 1000 milagros, y dijo, tengo 2000, pero en el libro puse 1000. Y dentro de esos 1000 milagros hay 2 que yo conozco de primera mano. Tu mamá tiene un milagro en ese libro y mi esposa tiene un milagro en ese libro. Sigue habiendo muchísimos milagros hoy en día. Hoy en día el Señor sigue haciendo grandes maravillas.
Hay muchos testigos del poder de Dios y las maravillas de Dios en todo el mundo. Así que yo le ruego que usted no sea incrédulo, sino creyente del poder de Dios. Da tus pasos de fe con confianza. Experimenta una relación con Dios profunda, un Dios que hace maravillas, un Dios que te ama y quiere que regreses a donde realmente perteneces, que es la familia de Dios. Por eso fue Jesús a la cruz, para liberarnos como se liberaron a los judíos de los egipcios, a los israelitas. ¿Qué fue lo que le pidió Dios a los israelitas? ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas para ser liberados de los egipcios? Ninguno peleó. No hicieron nada. Lo único que hicieron fue clamar a Dios, pedir ayuda. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros, que clamemos a Él, que creamos en Él. Y cuando uno cree de corazón en Jesús, que murió en la cruz por tus pecados, y confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, y lo empiezas a seguir, vas a experimentar la gran salvación, la gran independencia del pecado y de la muerte. Si tú nunca has hecho esto, hoy celebra la independencia del pecado, de la muerte. Hoy Dios mismo, hoy Dios te puede transformar, te puede dar su Espíritu Santo. Dios va a vivir en ti y vas a tener esa salvación y puedes entrar a la familia de Dios, entrar al reino de Dios. Solo tienes que creer. La batalla ya la peleó Dios por ti. Cristo la ganó en la cruz. Colosenses 2 habla de cómo Jesús humilló los poderes en la cruz y ahora tiene la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y si tú ya lo hiciste, entonces celebra mejor que tu independencia de tu país. Celebra la gran victoria de Cristo en la cruz. Gracias a la fe en Cristo, nosotros somos herederos de esa promesa que se le hizo a Abraham, que se le hizo a Isaac, que se le hizo a Jacob. Somos herederos de este Dios de Moisés, que se ha manifestado plenamente en Cristo. Así que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Sirvámosle al Señor, porque Él es digno de nuestra alabanza, de nuestro servicio. Amén. Amén. Si usted quiere responder a la palabra de Dios, puede responder en oración, puede responder tomando una decisión por Cristo, puede pasar aquí al frente, puede orar en su corazón. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor, puede hacerlo ahora, tomar este tiempo, o puede tomar otra decisión de tomar otro paso de fe, lo que el Señor le esté diciendo, bautizarse, rededicar su vida, lo que el Señor le pida. Contéstele en oración y use este canto para responder. Me da tantito gasolina. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la
Aleluya, gloria a Dios.